Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Nuevamente les damos la bienvenida a un nuevo conversatorio mensual. En este caso, bueno, tenemos el gran lujo, el honor de tener al doctor Antonini de Jiménez desde Colombia, quien nos acompaña en esta nueva edición de nuestros conversatorios mensuales. El doctor Antonini de Jiménez es doctor en Ciencias Económicas y magíster en Economía del Desarrollo por la London School of Economics. Eh, eh, Él ha sido maestro, profesor en universidades en el sudeste asiático y en Latinoamérica. Actualmente da clases en la Universidad Católica de Pereira y ha escrito su primer libro, que esperamos que sea el primero de una larga carrera de sapiencia y de difusión de sus ideas. Su primer libro, bueno, se llama Despierta, razones contra una vida en aislamiento, lo editó con la editorial La Sombra de Prometeo, que bueno, pues es un emprendimiento de nuestro amigo Eduardo Ruiz Cuevas. Muchas gracias por haber aceptado, Antonini, y poder hablar precisamente de tu libro. Bienvenido, Antonini. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras y también quiero, antes que nada, agradecer primeramente, evidentemente, a la editorial La Sombra del Prometeo por la confianza que ha apostado de manera incondicional, íntegra, sin barreras, sin excusas, a este proyecto que esperamos que contribuya, al fin y al cabo, a la libertad de cada uno y de todos. Yo estoy seguro que así será, Antonini. Entonces, mira, yo quisiera que para nuestros amigos mexicanos, ellos algunos ya te conocen, ya has participado en algunas actividades de México Libertario, no con la frecuencia que quisiéramos, porque bueno, estás muy lejos y la cuestión de los confinamientos acorta mucho el tiempo disponible de los académicos y de la gente que tiene algo que decir como tú, pero ya esperemos que en algún momento esto se componga. Y en tal sentido, bueno, pues quisiéramos que nos platicaras en qué consiste tu libro. Obviamente, bueno, el asunto de los confinamientos por la pandemia es un tema de permanente actualidad durante los últimos 8, 9 meses en Europa y en América Latina. Y es una situación pues que no tiene para cuándo acabar, mientras no haya, creo, mientras no haya vacuna, y va a tardar todavía en haberla, y va a tardar todavía muchísimo más que los gobiernos de América Latina puedan establecer esquemas mínimamente razonables de vacunación. Bueno, pues entonces tenemos una pandemia que va a durar no solamente lo que resta de este año, sino creo que buena parte del siguiente, si no es que el próximo año a estas mismas alturas del año nos encontremos con los mismos dilemas de la actualidad. En tal sentido, quisiera que nos platicaras un poquito cuál es tu postura sobre los confinamientos. Yo escribí un artículo cuando esto iba comenzando allá como por el mes de febrero, si no mal recuerdo, en donde decía que había que establecer un sano equilibrio entre la economía y la vida, que no podíamos pensar que ambos terrenos eran cuestiones antitéticas, contrarias, de suma cero, sino que debíamos de establecer un equilibrio adecuado. Bueno, pues así como yo, hubo muchas otras gentes que escribieron lo mismo y nuestros gobiernos decidieron someter más bien a la población a un tremendo confinamiento como en Argentina, que realmente ha sido pavorosa la experiencia de los argentinos, o como en España, en donde nuevamente se metieron a un confinamiento bastante riguroso, o como en México, en donde si bien no ha habido un confinamiento estricto, al menos sí ha habido la persecución del gobierno a las empresas, obligándolas a cerrar
si bien no ha dictado un confinamiento, sí las ha llevado en los hechos a declararlo. Entonces, quisiéramos que nos dieras cuál es tu postura sobre esta situación que hemos vivido, lo que va a venir y que, bueno, que estás plasmando en Despierta, tu nuevo libro. Gracias, Antonina, por tu participación y te escuchamos. Bueno, Víctor, pues después del primer agradecimiento viene el segundo agradecimiento, que evidentemente a ti por facilitarme esta posibilidad, este canal de comunicación, para decir lo que pienso, que no ha variado en nada, y no sé si esto será una buena noticia, yo creo que sí, no ha variado en nada desde marzo. Yo tomé una posición basada en argumentos, no en sentimientos. Y bueno, y la he mantenido y la sigo manteniendo ahora. Este libro es la encarnación de esos argumentos. Mi argumento ha sido del todo radical. Yo considero que el confinamiento no es un confinamiento sanitario, nunca lo fue, sino que siempre fue ni tan siquiera político, tampoco fue político. Ahora puede serlo de alguna manera, pero no lo fue en su origen. Fue un confinamiento existencial. Luego explicaré esto muy brevemente a qué me refiero. Pero quiero dejar lista una declaración de intenciones, de por dónde voy. Por lo tanto, yo me opongo a los tapabocas, yo me opongo al confinamiento, yo me opongo al quédate en casa, me opongo prácticamente a todo. Y la realidad me va demostrando de manera caprichosa, con acontecimientos desafortunados como el reciente fallecimiento de Diego Armando Maradona, que las concentraciones no existirían si en realidad esto fuera una pandemia. Es decir, si esto se le pareciera en algo a lo que dicen que es. Por ejemplo, retratadamente aparece en el libro de El año que llegó la peste de William Defoe, donde realmente ahí se narra lo que es una pandemia. Una pandemia es un 20% de muertes, según Robert Malthus. Es un descenso de la curva demográfica que no está ocurriendo aquí. Llegaremos a eso. Pero hablando del libro en stricto sensus, bueno, pues yo soy muy feliz, Víctor, porque es mi primer hijo, en todos los sentidos. Entonces, hay gente que no tiene hijos y se compra un perro, yo escribo un libro. Entonces, mi hijo, y lo quiero como tal, lo defiendo como tal, y bueno, y lo saco a pasear, y lo llevo, y lo hago conocer en todos los sitios que me permiten. El libro es un libro que fue escrito en abril. Este libro fue escrito en abril, publicado en octubre, salió a la luz y, bueno, pues ahora se está difundiendo por el mundo. Y me alegro que haya pasado este tiempo porque muy posiblemente este libro hace 6 meses a lo mejor no hubiera sido tan bien acogido como lo está siendo ahora. Eso fundamentalmente porque los grados de miedo están descendiendo, como es lógico que así sea cuando esto no es tanto una pandemia sanitaria. Este libro está escrito, mi primer objetivo fue, uno, sacarme de dentro de mí la rabia contenida que tenía por un mundo que a mi juicio se estaba inmolando. Pero luego lo quería hacer, uno, que fuera profundo, porque nunca me ha gustado regalar nada, considero que el regalo, como hacen los regímenes socialistas, es la manera más civilina de someter a las personas, la naturaleza no te regala nada, por lo tanto el ser humano no te puede regalar nada, y lo que se vende como regalo acaba convirtiéndose en opresión. Yo quise escribir algo que fuera, 1, pequeño, 2, accesible, 3, comprensible y 4, profundo. Esas 4 cosas. Era mi obligación como docente, como profesor de universidad, contribuir en la medida en la que puedo al debate. Bueno, cuando uno no es radical o menos radical, sino que defiende sus argumentos y aquí están razonados, pues se encuentra con momentos grandes de censura. ¿Vale? Por eso yo quería agradecer, Víctor, esa oportunidad para que yo pueda defender este libro acá. El libro no tiene más de 120 páginas, es un libro que se compone de 10.000 palabras, tiene una portada muy bella, que además lo que me gusta de este libro es que es un libro sometido al proceso íntegro y maravilloso de la globalización, que es un libro escrito por un español, con un prólogo de un argentino, editado por un mexicano, y con una portada también de una mexicana, Amanda Talamante, que ella es una diseñadora y ha hecho un diseño maravilloso del libro. Bueno, pues yo me siento muy feliz. Está escrito de una manera socrática, es decir, por medio de un diálogo, como los diálogos de Platón.
De tal manera que un profesor de universidad intenta, y a mi juicio consigue, refutar todos los argumentos que la comunidad médica nos ha estado dando a lo largo de todos estos meses y metiendo el dedo explicando por qué se nos dan esas contradicciones. Contradicciones del tipo de por qué el tapaboca no lo llevamos con la familia y sí con las personas con menos confianza, ¿no? Como si el virus distinguiera la confianza entre propios y ajenos. Bueno, navego y me sumerjo por esos debates como los que tú has mencionado anteriormente, de si primero la vida o después la economía, de si realmente esto es una defensa a las personas mayores, de si realmente el virus es mortífero, de si realmente pues está justificado encerrarnos en casa. Todos esos argumentos están tratados de una manera directa, profunda, accesible, simple en este libro. Lo mejor del libro, las opiniones de los lectores que ya estamos teniendo. Y son opiniones que a mí me hacen sentir muy bello. Bueno, a lo mejor habrá opiniones en contra, no me las dicen o no existen, pero las que me dan son opiniones muy bellas porque se corresponden precisamente con estos 4 criterios que yo quise sostener a lo largo del libro. El libro, pues ya sabéis que está en Amazon y bueno, ese tipo de cosas luego si quieres lo hablamos. Y bueno, pues no sé, Víctor, si tú quieres que yo me enfrente a algunos de los argumentos que aparecen en el libro y lo explique, o tú quieres que vayamos a un proceso de preguntas, en fin, conduce como más te parezca este evento. No, a mí me gustaría que tú nos dijeras cuáles son estos argumentos precisamente que combate el libro y que meten tanto miedo a la gente, ¿no? Es decir, la gente ya está acostumbrada a pensar que el confinamiento es inevitable, que está haciendo bien en confinarse, que se protege a los más débiles y a los demás al confinarse sin importar realmente ni los números ni las razones, sino creo que nuestros gobiernos han hecho y muchos medios de comunicación en su complicidad han hecho un buen ejercicio de convencimiento hacia mucha gente. Entonces quisiéramos escuchar estos argumentos precisamente para que la gente entienda que no es exactamente como nos dicen nuestros gobiernos ni nuestros medios de comunicación. Vale, bueno, pues entonces lo que voy a hacer, Víctor, para que esto no se haga muy largo y no aburra a nuestros, pues a las personas que seguirán este vídeo y lo verán y nuestros oyentes, es explicar 2 puntos. Y que son los 2 puntos diametrales, ¿vale? No es todo el libro, pero son los 2 puntos fundamentales a mi juicio de la pandemia. 2 puntos. El primero tiene que ver con el debate entre vida y economía, porque es el debate de la libertad, básicamente. Y luego voy a resumir muy brevemente también la parte existencial de cuál es la naturaleza real de esta pandemia. Con respecto a la vida y economía, como ya sabes, a lo largo de esta pandemia siempre se ha dicho que la bolsa o la vida, ¿no? Y que antes la vida y ya luego la bolsa, ¿no? Que la economía no tiene sentido si antes no estamos vivos. Todo esto es realmente terrible. Esta opinión es una opinión absurda, superficial, derivada del miedo. Por una simple razón, porque las personas no dejamos de ser personas incluso cuando estamos en peligro. ¿Y eso qué significa? Pues que las personas en todo momento tenemos que tomar decisiones. Y tomar decisiones significa renunciar. Es decir, los animales no renuncian a nada porque no toman decisiones. Ellos son elegidos por la naturaleza. El instinto natural les hace hacer una cosa o la otra. Dios tampoco elige nada porque está en todo, es universal, omnipotente, omnisciente. Solo los seres humanos estamos obligados a tomar decisiones. Es decir, que siempre, 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 aunque no queramos, estamos renunciando a algo. Esto quiere decir, esto en economía, los que son economistas pues lo saben desde primero, esto se le llama lo que se llama coste de oportunidad, vulgarmente, ¿no? Esto lo que quiere decir es que nosotros no nos podemos esconder en un armario y esperar a que pase la tormenta y ya luego salimos tranquilos, ¿no? Incluso si nos quedamos en el armario es una decisión tomada y estamos rechazando decir que la vida no se para y la vida humana tampoco. Por lo tanto, es obligatorio, no es obligatorio, es inevitable que cada vez que tomamos una decisión, aunque lo hagamos de manera inconsciente,
Estamos valorando los efectos secundarios. Igual que una vacuna no se aplica hasta que no conocen los efectos secundarios de la vacuna, una decisión no se toma hasta que de manera directa o indirecta, tú has asumido los costos de esa decisión. Por lo tanto, ¿conocemos cuáles son los costos de encerrarnos? No. Lo único que sabemos es que son gigantescos. Y son gigantescos, y esto ya lo decía Friedrich Hayek, un estado, un cerebro, una persona no puede conocer las infinidad de interrelaciones que existen en la vida. Por lo tanto, no podemos conocer cuáles son los costos de encerrarnos. Lo único que sabemos es que son terriblemente grandes. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros no hemos hecho un ejercicio de ponderar costes y beneficios, porque no vaya a ser que los costos sean más grandes que los beneficios, y entonces la decisión está mal tomada. Alguien dirá, profesor Antonini, es que estar vivo es lo más importante. Yo le diría que ¿de dónde ha sacado eso? ¿De dónde ha sacado que estar vivo es lo único y más importante y está por encima de todo? ¿Estarías de acuerdo en quedarte vivo a condición de matar a tu madre? ¿Estarías dispuesto a quedarte vivo a condición de apretar un botón y acabar con toda la humanidad? ¿Estarías dispuesto a estar vivo a cualquier condición y diferencia, incluso la de ver morir a tus hijos delante de un soldado nazi? ¿Estarías dispuesto de cualquier manera? Estoy seguro que muchas personas se llevarían las manos a la cabeza y dirían, no, en esas condiciones no quiero estar vivo. Por lo tanto, y aquí viene el asunto, la cuestión es, ¿cuánto vale nuestra vida? Este es el asunto, ¿cuánto vale nuestra vida? Y lamentablemente, aunque digamos que nuestra vida vale mucho y por eso nos encerramos, lo que demuestra esta pandemia es que en realidad estamos valorando muy poco la vida. Y me explico. Y con esto voy al segundo de los argumentos, que es el argumento existencial. Las personas, cuando pierden el sentido por el que viven, justamente le pasa lo contrario a lo que piensa la razón, y es que le entra miedo de morirse. Esto es como la persona que se tira todo el día en la puerta de la discoteca dudando, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Sus amigos entran, se emborrachan, se lo pasan genial, se van y él sigue, ¿entro o no entro? ¿Entro o no entro? Cuando sus amigos le dicen, vámonos ya, que ya nos vamos, él dice, no nos vayamos todavía, que aún no me he decidido. Pues lo mismo pasa con las personas cuando no entramos en la discoteca, es decir, cuando no entramos a vivir la vida de manera real, que nos quedamos siempre, eso, con miedo a morirnos, con miedo a vivir precisamente porque no vivimos. Este proceso de ir eliminando los destinos de la vida es un proceso largo que llevamos acostumbrando. De hecho, buena parte de este miedo es un miedo que viene creado por la izquierda posmoderna, Víctor. ¿Por qué? Porque la izquierda posmoderna ha ido eliminando los sentidos de la vida. Hemos acabado con el heteropatriarcado, hemos acabado con el centro del hombre frente a la naturaleza a partir del ecologismo, hemos acabado con la relación del hombre con los animales a partir del animalismo, con la cultura occidental con relación a cualquier tipo de cultura con la idea del indigenismo. Entonces había un poeta alemán, Heinrich Heinz, que un niño por la calle en el siglo XIX le preguntaba, disculpe señor, estaba enfrente de la catedral de Weimar y decía, ¿cómo es posible que con la cantidad de medios tecnológicos que tenemos hoy no seamos capaces de construir una catedral como la que construyeron nuestros antepasados hace 200 años como esta de Weimar? Y el filósofo, el poeta, le dijo, porque este tipo de catedrales se construye con hombres que tienen convicciones, no opiniones. Bueno, pues esto es exactamente igual que lo que nos pasa hoy. El hombre ha ido de alguna manera desintegrándose, ha ido perdiendo las razones, no razones personales, sino razones colectivas por las que vivir. La patria, el sentido de las cosas, la libertad, pero no el libertinaje, sino la libertad determinada hacia fines superiores, la virtud, la dignidad moral, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que las personas han comenzado a buscar salvadores. Y lo hemos encontrado. Fíjate qué curioso, Víctor, que con todo el proceso de secularización no hemos acabado con Dios, no hemos acabado con las iglesias, hemos convertido, y esto aparece en el libro, a los hospitales en iglesias. Y hemos convertido a los hospitales en iglesias porque las personas ya no van a los médicos a que le curen, van a los médicos a que los salven.
Y esto es muy importante, porque tú no vas a un médico a decirle, doctor, ¿qué me ocurre? Y explíqueme cuál es el tratamiento médico. No, la gente llega al médico y le dice, señor, quíteme lo que tengo, absuélvame, límpieme de mis pecados, en este caso biológico. Porque la gente, el médico, ahora por ejemplo, con la pandemia, ¿por qué los políticos se reúnen de personas con bata blanca para tomar las decisiones sobre el confinamiento? ¿Quién ha elegido a esas personas? Nadie, ¿verdad? Nos criticaban a los economistas cuando nos decían que los economistas tomaban las decisiones en el planeta, ¿te acuerdas? Hace unos años. Y sin embargo ahora veo que quienes toman las decisiones son médicos vestidos con bata blanca. Pero un médico no sabe de sociedad, un médico sabe de piernas, un traumatólogo, un cardiólogo sabe de corazón, pero la sociedad no es un corazón ni una pierna. Y el que tenga dudas sobre esto, pues que lea Aristóteles, libro 1 de política, que se lo aclara muy fácilmente. Entonces nos encontramos, Víctor, con un problema radical. Y es que también, y aquí aparece en el libro, es un atentado contra los valores democráticos, es una dictadura. En tanto y en cuanto las decisiones de restricciones de movimiento de libertad están basadas en la idea de una supervivencia de la que nadie nos ha preguntado. Oiga, ¿me pueden preguntar hasta qué punto yo quiero valorar la vida? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a rechazar otras cosas? Porque a lo mejor no estoy dispuesto a rechazar estas otras. Ese tipo de cosas no se nos ha preguntado, porque en lugar de hablar de la vida, la gente se está encargando de pensar de la supervivencia. Pero la libertad no vive en la supervivencia. Las personas no sobrevivimos, las personas supervivimos. Es decir, no sobrevivimos como un perro, un toro, un gallo, un canario. No, 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 supervivimos. Hay un elemento de dignidad y de libertad asociada a nuestra supervivencia. Pero si lo único que nos preocupa es que lata nuestro corazón, ese corazón no vale nada. Lo digo muchas veces, no tenemos que confundir la temeridad con la prudencia y la temeridad con la valentía. Por supuesto que yo no estoy diciendo que uno tenga que tirarse 500 kilómetros por hora con un carro. Pero lo que es evidente es que las personas tenemos que poner conocimiento y que si esto fuera en realidad un virus mortal que nos mata, da igual, es inevitable, no se puede evitar. Nadie puede evitar contagiarse de un virus y no está demostrado en absoluto que estar encerrado evite que nos contagiemos. Se dice que en realidad nos encierran, y esto aparece en el libro, para que no se colapsen los hospitales. Esa es otra mentira, porque cuando tú pones a las personas con miedo, aparecen dos personas en el hospital, el hipocondríaco y el paranoico. Esas son las dos personas que atienden a los hospitales. Entonces nos encontramos con hospitales que por un lado están atestados de gente y que por el otro lado no va nadie. En mi ciudad en España, bueno, no en mi ciudad España, en mi ciudad española, en Sevilla, hay muchos hospitales que están llenos, pero no por personas que se están muriendo, sino simplemente por una cuestión protocolaria, por una cuestión de protocolo, porque si tienes cierta edad y tienes ciertos síntomas, te ingresan en el hospital. Pero claro, da la casualidad que en mi país el 27% de la población, no sé cuánto, pero muchísima gente, es mayor de 80 años, porque es uno de los países más viejos del mundo, ¿vale? Donde no hay jóvenes. Por lo tanto, es normal que las personas con esas características sean mucho más, por ejemplo, que en México, que en Ecuador o que en Colombia. Luego se dice, bueno, es para que no se ataquen los hospitales. Bueno, pero ¿desde cuándo? Yo veo las estadísticas y el 70% de la población latinoamericana muere sin haber pisado en su vida un hospital. ¿Por qué ahora le entra el miedo? Entonces, hay ciertas cosas que para mí son incomprensibles. Esos mismos países habían hablado de que el Fondo Monetario Internacional no tenía que dictar sus políticas económicas porque cada país tiene sus reglas y sus realidades. ¿Por qué, en cambio, a la hora de aplicar las políticas de confinamiento hemos aplicado las mismas políticas de la OMS? Claro, la gente dirá, porque la vida es igual en todos los sitios, sí, pero no se desarrolla igual ni de la misma manera. En España hay más viejos que en Colombia. Por lo tanto, España tendrá que tomar políticas de manera distinta. Lo que me lleva a una conclusión, con esto me callo y también te doy paso, Víctor, que es que a mi juicio el virus nace en China, el miedo al virus lo crea Europa y Colombia y América Latina no le tiene miedo al virus. Lo que le tiene miedo es a que Europa le tenga miedo al virus. Si Europa no le hubiera tenido miedo al virus, yo estoy seguro que América Latina nunca se hubiera confinado. Pero bueno, esa es una posición que me gustaría defenderla con argumentos como aparece aquí en el libro, en el momento en el que alguien esté dispuesto de querer rebatirlo. Así que si quieres, Víctor, te doy el paso por si me quieres hacer alguna pregunta más específica. Muchas gracias, Antonini. Gracias. Bueno, mira, básicamente el asunto es, como tú habíamos platicado, viene una segunda ola de confinamientos
en España ya comenzaron, en México y en Latinoamérica no se dice, pero ahí viene, está creciendo el barullo para que los gobiernos supuestamente sean valientes y entonces metan a todo el mundo a sus casas de manera autoritaria, incluso no quedándose solamente en el famoso cubrebocas, sino siendo valientes. Hay que meter a la gente a la fuerza a sus casas. El problema es que las personas que sostienen tal punto de vista nunca saben decirnos hasta cuándo es razonable para ellas que la gente permanezca en sus casas, por cuánto tiempo, y si eso va a resolver realmente el problema. Y la verdad es que no, que eso tampoco lo va a resolver, y como sucedió en la primera ola de confinamiento, sale uno a la calle terminando ese confinamiento y empiezan nuevamente las cifras a crecer. Entonces, me parece que no hay una expectativa razonable de que estos confinamientos sean ni los salvadores, ni lo corto que pueda uno esperar, y que por lo tanto la realidad del virus es que ahí está y va a seguir durante mucho tiempo, y lo mejor es acostumbrarnos a seguir llevando nuestra vida normal, con los suficientes cuidados interpersonales, pero que no podemos hacer mucho más que eso. ¿Es posible pensar así, Antonini? ¿Tú coincides en este punto de vista? Bueno, yo diría que primero la segunda ola en América Latina, yo me atrevo a decir, fíjate, me atrevo a hacer contigo aquí una predicción. Yo sé que es muy peligroso hacer predicciones porque nunca se aciertan, pero bueno, me voy a arriesgar. Si no acierto, pues nada. Yo ahora mismo, 3 de diciembre de 2020, me atrevo a decir algo. Y lo voy a decir y queda grabado. Yo creo que América Latina nos va a salvar del COVID. No va a ser la vacuna. Fíjate lo que te digo, Víctor. Va a ser América Latina. Y te explico por qué. Porque es más pobre. Me explico. Europa vive en una situación de indolencia, en una situación de adormecimiento, cobardía, provocado por una riqueza mal digerida, ¿vale? Y así estamos. Los jóvenes queremos ser funcionarios, nos da miedo todo, queremos seguridad, no queremos problemas, casarnos un problema, todo. Sin embargo, en América Latina, gran parte de esa población que vive en la informalidad no se puede permitir el lujo de cerrarse en casa. Por ejemplo, aquí en Europa, en España, existen los ERTES, que son suspensiones temporales de empleo, pero tú estás cobrando. Pero eso no lo puede permitir América Latina, porque nosotros tenemos la Unión Europea y, bueno, España también es un país, en términos de renta per cápita, pues, por ejemplo, 3 veces más rico que México, ¿no? Tiene el mismo Producto Interior Bruto aproximadamente, pero tiene 3 veces menos población. Entonces, se puede permitir ciertas cosas que no se puede permitir América Latina, Víctor. Por lo tanto, de alguna manera, América Latina, yo ya creo, siento, que intuye que todo ese miedo que le dio de Europa, de las olas europeas y encerrarnos, ya se lo está tomando un poco como, a lo mejor estos europeos no tienen tanto fundamento. A lo mejor sí son muy inteligentes, estudian mucho, son muy ricos, pero no serán un poco que están aplanados. Y yo lo intuyo porque ya en las ciudades de Pereira, en Colombia, veo que cada vez cuesta más, y es normal que así sea, que las personas se encierren, porque económicamente no es viable. Por lo tanto, yo creo que a España, a Europa, le va a servir a América Latina por primera vez, va a ser América Latina, a mi juicio, y esto lo digo aquí en tu programa, la reveladora de nuestro sueño dogmático. Ella va a ser, precisamente por la pobreza y por la desigualdad que padece. Con respecto a si yo estoy de acuerdo que lo que tenemos es que cuidarnos, Víctor,
Claro que estoy de acuerdo, pero no solo estoy de acuerdo ahora, estaba de acuerdo el año pasado y estaré de acuerdo dentro de 20 años. Es decir, el autocuidado, la responsabilidad, no estornudarle a alguien en la cara, pedir disculpas, es decir, la buena educación es algo que está favorecida. Pero no estoy a favor del tapaboca, Víctor. Lo siento, pero no puedo estar a favor del tapaboca porque el tapabocas, primero, no evita nada. Y segundo, a nosotros nos despoja de nuestra identidad. A mí mucha gente me dice, Víctor, bueno, pero Antonini, es un tapabocas, o sea, es una tela. ¿Qué más te da? Ya, ¿no? No, es que no es ya. El tapaboca, de alguna manera, reidentifica, reorganiza tu identidad. Porque si yo voy por la calle y te veo a ti, Víctor, yo veo tu cara y no veo tu cara, también veo tu identidad, veo tu persona y tú la mía. Sin embargo, si tú llevas un tapaboca y yo no lo llevo, yo ya no veo a Víctor y a Antonini. Yo comienzo a ver a un ciudadano que cumple y un ciudadano que no cumple. En ese momento se acaba de moralizar nuestra identidad. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. Salvo, evidentemente, que haya unas razones que lo justifiquen. A mi juicio, no hay razones que estén ocurriendo que justifiquen esto. No lo hay. Yo creo que estamos haciendo una interpretación catastrofista de los datos estadísticos que tenemos sobre el COVID. Creo que la estamos haciendo sinceramente. La estamos haciendo con respecto al COVID, pero no lo hacemos con respecto al cáncer, pero no lo hacemos con respecto a otras enfermedades mucho más mortíferas y que nos matan. Además de todo esto, porque las muertes del COVID son muertes muy peligrosas, no las del COVID, sino las que interpretamos como COVID, porque en primer lugar, al ser un virus, nosotros nunca sabemos hasta qué punto nos mata. Porque no te mata el COVID, uno muere de una parada cardiorrespiratoria, uno muere de un problema de neumonía, uno muere y uno dirá, sí, bueno, pero es que me entró el COVID y me llegó la neumonía. Sí, te llegó la neumonía, pero también hay que entender si la neumonía te llegó como combinación del COVID y ser una persona que tiene problemas sanitarios, que no se cuida, que es muy mayor. Es evidente que yo no estoy, por supuesto que yo preferiría que ninguna persona se muera, pero ¿qué hago? La vida es así. Yo, por supuesto que si yo pudiera darle un botón, no moriría nadie con el virus del COVID. Por supuesto que no, pero el problema de esto, Víctor, es que estas decisiones también matan. Porque matan a personas, matan la economía, llevan a personas al suicidio, problemas emocionales, sentimentales. Es decir, es que esto también tiene consecuencias. Muchas personas que no se le detectan enfermedades mortales, como tumores, precisamente por los problemas que tenemos ahora en los hospitales. Este tipo de cosas no se cuentan, no se tienen en cuenta. Entonces, señores, aquí la cuestión es que la libertad hay que arriesgarla, si no se pierde. Y esto hay que metérselo en la cabeza a todo el mundo y también a los libertarios. Señores, la libertad no se puede guardar hasta que el viento sople a favor. La libertad, si no se usa, se pierde. No hay más. Es así. Es un bien espiritual, no es un bien económico. ¿Mejora la economía? Yo pienso que sí, pero la libertad no es un bien económico. No se puede atesorar, no se puede ahorrar, no se puede consumir. Se usa o se pierde. No hay más. Bien, Antonini, siguiendo con esta línea de pensamiento. Mira, yo soy un convencido creyente en la libertad. Durante los últimos 15 años me he dedicado a difundir ideas, principios, autores, otras voces, y me parece que hay allí una larga trayectoria. Y bien, pero el asunto es decir, esto lo señalo porque yo sí creo el tapabocas es de los pocos instrumentos que tenemos para establecer algunos cuidados básicos. Es decir, no hay vacuna, no hay seguridad, no sabes tú cuándo el virus te va a pillar,
Y los 2 o 3 únicos instrumentos que tenemos es el aseo personal, la sana distancia y el tapabocas. Eh, eh, es decir, mientras no hay una vacuna, no tenemos otros instrumentos. El tapabocas es ahorita el único sucedáneo que tenemos a esta vacuna. Y vemos que precisamente sociedades que no lo han implementado, no digo que se agarre a golpes a la gente por no usarlo, pero sí que se le convenza sobre la justeza de usarlo como un ejercicio de educación y de consideración hacia el otro. Me gustaría escuchar un poquito más de tu argumento sobre esto, sobre Bueno, todo para aquellos libertarios que, como yo, creemos que es de los pocos instrumentos que tenemos y que si vamos a tener consideración hacia la vida de los demás, bueno, me parece que sería un buen inicio al menos convencernos de su uso. Bueno, sí, Víctor, yo te lo agradezco enormemente y que quede claro y por anticipado que aunque en ciertos aspectos de este debate nosotros no estemos de acuerdo, no tenemos que estar de acuerdo. Celebro que no estemos de acuerdo. En nada merma la libertad de cada uno. Lo que demuestra tu libertad y tu generosidad es precisamente que me invites, por ejemplo. Y se muestra mucho más si además no estás de acuerdo. ¿Vale? Entonces, por supuesto, en ese sentido yo te lo agradezco enormemente el espacio que me brinda, pero yo tengo mi opinión y la voy a dar aquí. Yo pienso que el tapabocas, como la distancia social, como estas cosas, yo no sé si en México, porque ahora no estaba yo en México, pero en Colombia, por ejemplo, en los negocios del centro de las ciudades se ponía como una cinta adhesiva como para recordarte la distancia, ¿no? Y cada negocio tenía puesto como atención, lávese las manos, atención, mantenga la distancia, atención. A mí me hacía mucha gracia, o por ejemplo, cada vez que entro en los supermercados me miden la temperatura o me exigen, bueno, todas estas medidas, ¿no? Que seguro que en México también se están implementando de una manera u otra. Yo siempre pensaba en realidad que estos son actos, a mi juicio, no tienen sentido, no tienen un sentido para evitar el COVID, pero sí tienen un sentido para nosotros. Me explico. Son actos de sacrificio. Como esto, a mi juicio, es una pandemia religiosa en el sentido de buscar el sentido de las cosas, yo pienso que cuando el hombre desconoce las razones de por qué ocurren algo, y en este caso en el COVID es eso, no lo conocemos, por qué, cómo combatirlo, el hombre normalmente aplica dosis extremas de sacrificio. Pongo un ejemplo. Cuando los españoles llegan al Imperio Azteca, los aztecas no conocían las razones de los eclipses. No sabían por qué se producían los eclipses. Sí lo sabían, pero no tenían un conocimiento científico. Tenían un conocimiento ancestral, un conocimiento, pues bueno, basado en su cultura. Entonces ellos creían que había que abrir el corazón y sacrificar a docenas de personas porque la sangre de la persona, que es vida, le volvería a dar vida al astro sol. ¿No? El sol se ocultaba, es como que menguaba, entonces más sangre era más vida. Y era una relación lógica, no certera, pero lógica. Tú dices, si la sangre es la vida de una persona y el sol es un dios, que también es de alguna manera una persona para nosotros, si hacemos un trasvase de sangre de uno a otro, la vida vuelve. De alguna manera esto lo sigue aplicando hoy la medicina. Hombre, científicamente, me trasvasa mi sangre y te la da a ti o al revés. Pero ellos hacían un trasvase religioso. No puedes convencer a una persona de que eso no sea lo correcto. Y cuando llegó la ciencia nos dimos cuenta que no había que matar a las personas, que simplemente eso derivaba de un problema, no de un problema, de una circunstancia natural. Yo pienso que la verdadera razón por la que nosotros usamos el tapaboca, la razón que tú me das es la razón médica, pero la verdadera razón por la que nos ponemos el tapaboca es por una razón precisamente de sacrificio. Es como decir, estoy haciendo bien las cosas, que no me ocurra nada, soy un buen tipo, estoy portándome bien,
que no me pille. Porque en realidad, ¿entiendes? Porque en realidad yo digo, vale, si el tapabocas funciona, ¿por qué no lo quitamos cuando estamos entre los amigos? ¿O por qué no lo quitamos cuando estamos con nuestra madre o nuestro padre? ¿O por qué no lo quitamos en casa? Porque podemos estar contaminados, el virus no distingue. Deberíamos de llevar el tapabocas todas las horas del día y además deberíamos salir con una regla para medir claramente la distancia social. Es decir, o nos lo tomamos en serio o no nos lo tomamos en serio, pero es que no nos lo podemos tomar en serio. Entonces yo pienso que el tapabocas es como para decir, bueno, Antonini, ya sí, pero hombre, tampoco te tires al precipicio sin paracaídas. Llévate un crucifijo. O como las personas que se ponen a ver una película de miedo, Víctor, que se echan la cobija cuando llega el destripador, se sube en la cobija. Pues yo creo que funciona exactamente igual el tapaboca que cuando usamos la cobija contra Jack el Destripador. Yo no sé si nuestros espectadores, a mí me pasa cuando veo películas de miedo y me acuesto en casa y a veces escucho un ruido, lo que hago es taparme la cabeza con la manta. ¿Vale? Y me siento más seguro, pero desde luego si hay alguien allí con un cuchillo que me va a atravesar el cuerpo, no creo que por taparme con la manta vaya a evitar el asesinato. Pues yo creo que en esto pasa exactamente igual. Y pasa igual porque tú lo has dicho, no sabemos, el contagio se hace inevitable, no podemos evitarlo porque no llevamos el tapaboca todo el tiempo puesto. Llevarlo todo el tiempo puesto supondría ya un problema también sanitario para nuestra propia boca. Entonces, nos encontramos en un asunto realmente, a mi juicio, de que se usa para sentirnos que tenemos el control sobre lo que no tenemos control. Y yo sí pediría, es una invitación a que las personas que están a favor de usar el tapabocas me dieran la oportunidad simplemente de pensar, si no lo han hecho, y si lo han hecho, pues nada, en esta idea. En la idea de qué cosas usamos, no porque sean efectivas, sino porque nos tranquilizan, porque nos hacen sentir que controlamos lo incontrolable, como aquellos aztecas que por querer controlar lo que no podían controlar, que eran los eclipses, hacían esos baños de sangre. O como muchos católicos, Antonini, de que, bueno, pues voy a dar muchas Padres Nuestros y voy a pedir a todos los santos. Muchos estudiantes. Y muy probablemente eso me ayude a evitar las consecuencias de mis actos y que finalmente no sirven de nada. Pero también hay me parece que a lo mejor está subestimando una cuestión, Antonini, quisiera tu opinión al respecto. Y es la siguiente. Bueno, está bien, el cubrebocas no sirve de nada, la sana distancia tampoco sirve de nada, el lavarte las manos probablemente tampoco sirva de nada, porque la realidad de la pandemia es que allí está y no sabemos exactamente ni cuándo te pilla, ni cómo te pilla, y puede ser incluso saliendo de tu casa con todos los cuidados del caso. Sin embargo, en sociedades como las nuestras, que quieren seguridad, el hecho de usar tapabocas, sana distancia y cuidados sanitarios te evita el confinamiento en algunos casos. Es decir, si no quieres confinarte, si no quieres tener a la sociedad encerrada durante meses, como en Argentina, que fueron meses y meses y meses y aisladas y sin vuelos y sin transporte entre las ciudades, bueno, algo tienes que ceder en este quid pro quo. Si no quieres confinamiento, bueno, cuando menos utiliza el cubrebocas para dar un poco de tranquilidad a esta sociedad tan llena de miedos y de histerias, ¿no? Bueno, Víctor, yo te diría que sí, en realidad el tapabocas y lavarte las manos cada media hora sí sirve para estar más limpio, pero no para estar a salvo. O sea, las personas que se laven las manos cada 20 minutos van a tener las manos limpísimas. De eso no hay duda. O sea, limpios van a estar, es evidente, pero no van a estar a salvo porque las personas se lavan las manos para salvarse. Pero que nada nos salva, que no nos salvo los creyentes que pues consideremos o no que nos salva Dios, tal, pero esto no es un tema que debatible. El ser humano no se salva lavándose las manos. Entonces, otra cosa que sí te quiero decir, Víctor, es que yo no creo
que sean los gobiernos los que están dictando estas cosas. Los gobiernos se ven obligados, se han visto obligados por un mundo, por todo el mundo, ellos y los pueblos, de querer confinarse. Es decir, por ejemplo, Argentina. Argentina no se ha confinado porque un gobierno socialista ha querido confinarlo. Argentina se ha confinado porque el pueblo argentino quiere confinarse. ¿Ya? Porque quiere confinarse. Y muchos libertarios argentinos, algunos muy famosos, cuando yo me opuse a esto en marzo, estaba a favor del confinamiento. Lo tengo registrado, por si alguien me lo pide algún día. Muy famoso, estaba a favor. Pues si ese mismo libertario que hoy quiere hacer carrera política estaba a favor del confinamiento en marzo, dime tú si el pueblo argentino no estaba a favor del confinamiento. Recuerdo que Podemos en España, ya te puedes imaginar, ¿no? Podemos en España hizo la manifestación del 8 de marzo, esta manifestación no era de las mujeres, bueno, estas cosas que se inventan. Y dijeron que esto no era una pandemia. Y la gente le está echando en cara que no nos encerró. Entonces, cuidado, porque yo aquí sí soy muy crítico con las sociedades, no con los países. Bolsonaro, Donald Trump, se opusieron al confinamiento. Y miren dónde está ahora Donald Trump. Entonces, cuidado, yo ya estoy cansado de echarle la culpa a los gobiernos sobre estas cosas. Yo quiero saber realmente hasta qué punto no somos nosotros los que utilizamos a los gobiernos para poder hacer lo que realmente queremos, pero nos da vergüenza admitir. Porque, por ejemplo, tú me has dicho que hay una segunda ola en España. Y es cierto, pero también es mentira. Es cierto que se han aplicado una serie de medidas, por ejemplo, la comunidad autónoma en la que yo vivo está cerrada, en teoría no se puede entrar ni salir si no tienes un permiso médico o esto de trabajo, bueno, cualquier cosa. Pero en realidad, cuando tú te vas a la vida, no hay problema, no te para nadie. Los trenes salen, la gente llega, el otro se va. Entonces tú dices, ¿cómo puede haber una distancia tan grande entre las expectativas de que esto está fatal y luego la realidad? Bueno, pues porque esto es algo que alimenta fundamentalmente el miedo. Entonces los gobiernos están intentando utilizar medidas legales que son absurdas, totalitarias e incoherentes e inaplicables para tranquilizar a una sociedad ciega, muda y sorda, Víctor. Ciega, muda y sorda. Así está. Y yo estoy seguro que si mucha gente pensara como yo, no estaríamos encerrados. Si solo pienso yo y 4 gatos, pues entonces sí estamos encerrados. Pero si la gente no le viera esto miedo y dijera, bueno, pues esto es un virus como los virus que tenemos normalmente, lo que pasa es que nos estamos obsesionando en su medida, en su distribución, en sus muertes. Bueno, pero Víctor, también es verdad que lo que nos hace sobrevivir como especie es precisamente que nos contaminamos, que nos contagiamos. Eso es lo único que hace que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Es decir, que en realidad el éxito de nosotros está en contaminarnos, no en evitar contaminarnos. Hombre, salvo que tú me digas, Antonini, es que han muerto la mitad de la población de Ciudad de México en un año. Pues tú dices, coño, esto entiende, pero tenemos que ser justos. Que nadie me diga, es que entonces un muerto vale menos que 1 millón. No, un muerto no vale menos que 1 millón. Salvar la vida de una persona es la de todos, es cierto, pero también proteger a todos es tan importante como salvar la vida de una única persona. Es decir, que es cuestión cómo mires el plato. Es cuestión de cómo mires el plato. Es así. No tenemos, Víctor, superpoderes. No podemos elegir esto y no perder lo otro. Toda decisión conlleva una renuncia y la ciencia económica existe simplemente para poder explicar a cuánto renunciamos y si es conveniente hacerlo. Eso es lo que se encarga la ciencia económica. Por eso la economía no existe en los animales ni en Dios, solo en los humanos, porque los humanos renunciamos. Bien, Antonini. Ahora bien, coincido con tu punto de vista, realmente muchos gobiernos, si no es que la totalidad de los gobiernos,
han implementado este activismo sanitario que tienen, no tanto por su convencimiento o porque quieran hacerlo, porque a lo mejor a muchos les convendría no hacer nada y así se ahorran unos cuantos pesos para las altas proyectos que todos nuestros gobernantes tienen de manera tan desinteresada. Sí, en realidad muchos han respondido a una demanda de seguridad de la propia gente, antes incluso de que el gobierno propusiera algo. Yo recuerdo en México, la gente ya estaba exigiendo confinamientos y estaba exigiendo cuidados intensivos, porque de otra manera la situación iba a ser muy complicada. Y sin embargo, la situación ahí está, a pesar de cualquier cuidado paliativo que se haya querido implementar. En tal sentido, ¿no será, Antonini, que esto de la pandemia nos está reflejando el poco convencimiento ético, emocional de nuestras propias sociedades sobre el valor de las libertades, sobre el valor del respeto hacia sí mismo y hacia los demás, de poder actuar racionalmente y no como manada, como rebaño de ovejas, como en la portada de tu libro? Me parece que, bueno, a lo mejor nos está diciendo una cuestión mucho más profunda de servidumbre voluntaria de nuestras propias sociedades, y que a lo mejor debemos de prestarle más atención hacia lo que estas sociedades nos están tratando de decir. Pues la verdad que suscribo cada uno de los puntos que has tomado. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo realmente que este es un problema de civilización, llamémoslo civilización social como queramos. Esto es una situación de no retorno en el que la sociedad, por medio de un proceso histórico del que no vamos a entrar ahora a hablar porque nos saldríamos del tema, ha llegado a un punto de eclosión, a un punto donde ya no puede exprimirse más y pues donde las personas han perdido todas aquellas armaduras que... ¿Os acordáis el Quijote que llevaba las armaduras, el escudo, Sancho Panza? Hemos ido eliminando todos esos aspectos que considerábamos que de alguna manera violentaban nuestras libertades, y todo porque, a mi juicio, el ser humano tiene que volver a ser un replanteamiento de lo que significa ser libre. La libertad está en crisis porque la hemos entendido mal. Víctor, la libertad no es la ausencia de barreras. La libertad no es la ausencia de imposiciones. La libertad no es que me dejen hacer lo que yo quiera. No, no es cierto. La libertad es la conciencia de la responsabilidad. ¿Es tener cadenas? Sí, pero las tuyas. Tú eliges tus cadenas, pero no puedes creerte invisible e insensible a ellas. Porque al fin y al cabo, las cadenas, entendido las cadenas como lo que te sujeta a la tierra, como lo que te mantiene firme, es lo que le da sostenido, es lo que sostiene tus proyectos. Por ejemplo, encadenarte a una familia eleva tu condición de libertad de un enano mortal a una condición de familia que es mucho más elevada. O encadenarte a un proyecto laboral, editorial, cultural. Dice, bueno, me estoy encadenando, sí, pero ese encadenamiento, porque tengo que trabajar horas que no preferiría, pero ese encadenamiento eleva tu diminuto estado mortal para llevarlo a las alturas de lo inmortal, de lo simbólico, de lo digno, de lo virtuoso. Ese es el punto clave. Entonces, señores, las cadenas de tu libertad, sí, pero el mundo tiene que tener cadenas, tus cadenas, no las del otro. Entonces, bueno, esto también yo creo que es abro con esto, Víctor, lo dejo abierto para que las comunidades libertarias en México, pero yo sé que México libertario, primero pues por como soy y luego porque sois el país más importante, no voy a decir más importante, perdón, pero sí más influyente de América Latina. Lógicamente, tener el mayor número de población y México culturalmente es un hervidero infinito, pues tenéis también una responsabilidad con el resto de movimientos libertarios latinoamericanos y también español,
de orientar nuevos argumentos, nuevos debates con respecto al tema de la libertad. Creo que tenemos que volver a pensar y repensar qué significa ser libre, porque esta pandemia ha puesto el dedo en la llaga. Esta pandemia ha puesto el dedo sobre realmente qué significa ser libre. Y si realmente nosotros somos libres o utilizamos la libertad, hablamos de ella para no tener que ejercerla, que es otro de los precios que se pagan. Y con esto sí me gusta hacer un poco de conciencia Pepito Grillo, ¿no? Pues de decir, Víctor, muchas veces, decía Antonio Machado, el gran poeta sevillano, que es, se canta lo que se pierde. Y yo diría, y lo que no se quiere encontrar. Entonces muchas veces cantamos cosas que no queremos que nos ocurran, porque cuando nos ocurren nos asustamos. Pues muchas veces hablamos de la libertad, pero solo cuando la libertad sopla a favor. Y señores, la libertad no se puede ejercer cuando sopla a favor. La libertad es un fin en sí mismo, es un medio, pero también es un fin. A la libertad solo se llega desde la libertad. Por eso, Víctor, la libertad no se aprende, la libertad no se enseña, la libertad no te la dan en un libro ni en una maestría, no, porque a la libertad solo se llega desde la libertad. Entonces, dentro de los movimientos libertarios, y yo te agradezco enormemente la invitación, este libro, más allá de lo que diga, más allá de los acuerdos que estés con él, el hecho de que exista es un acto que celebra la libertad, porque nace desde la libertad para la libertad. No busca engatusar a uno o a otro, a dañar a uno o a otro. No, es un ejercicio de valentía que yo he realizado a costa de perder mi prestigio profesional, porque es evidente que voy contra la corriente y sé lo que tengo que decir si quiero caer bien. Es evidente que no soy imbécil, pero es evidente también que yo pongo en un equilibrio ambas cosas y digo, no, para mí decir lo que pienso y ser íntegro conmigo mismo es más importante que lo que los demás piensen de mí. Entonces, a eso es lo que yo invito a los estudiantes y a todos tus seguidores, a que no se dejen llevar por las apariencias, a que estudien, sean firmes en sus convicciones y las defiendan. La libertad se llega desde la libertad, no desde el conocimiento, desde la libertad. Y hay ejemplos de personas libres que son analfabetas, y ejemplos de cobardes que son doctores honoris causa. Así es, Antonio. Bueno, mira, yo me quedaría aquí otra hora discutiendo contigo porque realmente tienes una gran habilidad retórica y de presentar muy claramente tus argumentos, pero pues bueno, esto tiene que terminar, ya tenemos una edición bastante larga, en comparación a otros conversatorios. Entonces, en tal sentido, yo quisiera solamente, pues que tú nos dijeras alguna conclusión, algo que quieras, que la gente se quede en la memoria, a lo mejor alguna lectura del propio libro que me parece que puede ser algo muy, muy llamativo para la gente, no sé, que vayamos dando un toque final a nuestro conversatorio. Bueno, Víctor, te lo agradezco enormemente. Si quieres, puedo hacer una pequeña lectura de una página, un par de páginas. Como son muy cortitas porque las letras son gigantescas, pues lo leo muy rápido, ¿vale? Y esto es pues al azar, al azar, ¿vale? Bueno, entonces dice el coro. Entonces, ¿qué plantea usted ante el reto que nos enfrentamos en esta pandemia? ¿Estamos completamente solos? Dice el profesor, nos acompaña la razón, que no es poco. Existen muchas cosas razonables, profesor, que son contradictorias entre sí y no parecen servir de guía, ciertamente, pero solo una de ellas nos conduce a la verdad. ¿Y cómo saberlo? ¿Qué razón es la razonable? Solo lo sabremos cuando todas han sido transitadas. ¿A qué se refiere? No sé si logramos comprenderlo. Necesitamos toda una vida, señores, para saber si nuestros actos vienen conducidos por la sana razón. Creo que seguimos sin... Me explico. La razón une pensamiento de la misma manera que el dinero une intercambios. ¿Qué tipo de pensamientos y qué tipo de intercambios? No es ciencia ni de la razón ni del dinero.
En economía sabemos que algunos intercambios favorecen el desarrollo y otros los lastran. De idéntica forma existen ciertos razonamientos que nos acercan a la verdad y otros que nos alejan de ella. Haber transitado los unos y los otros nos permite entender a qué distancia estamos de nosotros mismos. Y acabo con esto. Ya, pero uno solo puede liberar su razón del miedo, atentos a todos chicos esto, cuando alguna vez lo ha enfrentado. Ha tenido que arrojarse a las llamas del infierno para padecer su furia iracunda. Entonces y solo entonces logra distinguir un pensamiento que se conduce por el miedo de otro que se rebela contra él. Y para ello, cuán estimable resulta la ayuda del espíritu. Del error no te sustrae el conocimiento albergado en todas las obras de la antigua Grecia, no. La verdad es un ejercicio que reconcilia el espíritu crítico con la razón bien encajada. Con la primera solo eres un temerario, con la segunda un papagayo, pero cuando ambas te pertenecen, te pones a la altura de un sabio. Muy bien, Antonini. Yo te agradezco a nombre de México Libertario la generosidad de tu tiempo, de tu talento. Quizá solamente para finalizar habría que decir cómo adquirir el libro. Nosotros lo vamos a colocar en cintillos, en subtítulos, en esta transmisión. Pero que les pudieras decir a la gente cómo adquirirlo. Bueno, pues Víctor, muy sencillo. Hemos hecho con el editor, con Eduardo, al que saludo nuevamente desde aquí, hemos hecho un ejercicio con el fin de conseguir que llegue lo más rápido y lo más fácilmente a todas las personas del mundo. Entonces, para ello hemos decidido utilizar la estrategia de Amazon. Mientras que el libro puede editarse por sí mismo y sigue todo el procedimiento burocrático, pues hemos comenzado a hacerlo en Amazon. Entonces, simplemente, yo sé que, Víctor, tú ahora pondrás el enlace, pero es muy simple. Se van a Amazon y en el buscador de Amazon pones Despierta Antonini, suficiente, y te aparece el libro. Entonces, el libro lo pueden conseguir a un precio muy económico. Tengo entendido que son alrededor de unos $6. Es el precio mínimo que establece Amazon para amortizar la imprenta del libro, ¿verdad? A veces, en algunos países, porque nos verán personas de México, pero también nos verán personas de otros países latinoamericanos, pues me han comentado que a veces cuesta más enviar el libro que el libro. Y me parece lógico que sea así. Por lo tanto, yo les invito a que hagan del libro también una celebración social, ¿verdad? Incrementando el capital social entre ellos, de tal manera que se reúnan entre varios y que soliciten no uno, sino 5, 6, 8, 10 y lo hagan en un solo pedido. Y de esta manera el precio se reduce enormemente de transporte. Así que lo pueden conseguir por Amazon y yo estoy seguro, Víctor, que tan pronto me permitan ir a México, pues seguro que podremos ir allí a firmar autógrafos, ¿verdad? Y a hacer alguna presentación física del libro, en fin. Espero que me invitéis. No, claro, nosotros sería un gran gusto, pero mientras siga esta histeria por los confinamientos, esta exigencia de sujeción obligada, bueno, pues va a tardar un poquito, pero claro que te hacemos la invitación y ojalá podamos concretarla en unos cuantos meses más, junto con alguna presentación ya formar del libro. Te ratifico, será bueno realizarla, aunque sea virtualmente, invitar a Gabriel Zanotti, que es tu prologuista y al cual muchos libertarios admiramos yo creo sinceramente que la escuela austriaca, el conocimiento de la escuela austriaca en América Latina no sería lo que es actualmente sin precisamente el ejemplo de gente como Gabriel Zanotti, que tuvo un papel muy descollante en un inicio, cuando mucha gente decía que qué es eso de la escuela austriaca, como conceptos muy raros, ¿no? Me parece que sería bueno hacer esta presentación. Yo tuve la oportunidad de conocer personalmente en unas invitaciones que me hicieron a Argentina por otros motivos,
tuve la suerte de conocer personalmente, físicamente, presencialmente a Gabriel Zanotti, una persona que yo había seguido y que había leído precisamente cuando, pues muy al principio, cuando estudiaba la escuela austríaca, y me parece un hombre que es, primero, una persona excepcional, es encantador, es un tipo fantástico, y a mí me parece, yo no diría uno de ellos, yo diría, y sin temblarme la voz, el mayor erudito que tenemos en castellano de la escuela austríaca, pero directamente, y entonces le solicité como garantía, pues decir, necesito tu respaldo intelectual, Gabriel. Gabriel leyó el libro y me dijo que estaba encantado, entonces pues yo soy extremadamente feliz de que Gabriel Zanotti haga el prólogo, que bueno, ahí cuando compréis el libro pues podréis leerlo, es un prólogo muy muy sanotiniano, podríamos decir. Sí, 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 yo también tuve el gusto de conocerlo. Hace ya muchos años me invitó Dora de Ampuero a Ecuador. Tuvimos un seminario, él fue el director de las discusiones, y bueno, pues realmente conocerlo es de las grandes experiencias en la vida. Y ojalá podamos tener esa presentación con Gabriel y algunas otras personas de México y Colombia que pudiéramos invitar, y ojalá sea posible mientras podemos concretar algunas presentaciones ya físicas y de firma de ejemplares. Gracias. Pues muchas gracias, de verdad. Antonini, el profesor Antonini de Jiménez, pues estuvo con nosotros. Yo te agradezco mucho. Nuevamente reitero el agradecimiento a tu tiempo y a tu talento. Y bueno, pues a todos los amigos de México Libertario les agradezco el tiempo, la atención que nos han dispensado. Y bueno, pues les invitamos a la próxima edición de nuestro conversatorio, que ya va a ser el 60 conversatorio mensual, es decir, hemos hecho esto durante 5 años, y me parece que, bueno, pues es un esfuerzo que realizan libertarios en América Latina para todos aquellos que piensan que los esfuerzos libertarios son de corta duración y de poco empuje. Esto ya ha durado 5 años y yo les agradezco a mucha gente. Ahora, Antonini, el hecho de que hayan dado prestigio y nombre a este esfuerzo. Muchas gracias, Antonini. Seguimos en comunicación, y saludos a todos nuestros amigos colombianos. Gracias, Peter. Mucha suerte. Que tengan una muy buena tarde todos.